Continuamos con nuestra jornada con el siguiente conversatorio, los principios fundamentales del derecho laboral. Invitamos al escenario, por favor, al doctor Carlos Ernesto Molina, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, al doctor Carlos Ballesteros, asesor del Ministerio de Trabajo para la Reforma Laboral, y como moderadora, Isis Andrea Muñoz, directora de Relaciones Laborales de Postobón, a quien le cedo la palabra para iniciar este conversatorio. Adelante, gracias. Muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias a la Andy por esta invitación tan especial por segundo año consecutivo. De verdad es un honor para mí compartir aquí con ustedes, mis panelistas, doctor Carlos Ballesteros, ¿cómo está? Carlos Enrique Molina, ¿cómo le ha ido? Ernesto, perdón. Muchísimas gracias, por supuesto, por esta invitación. Sean todos bienvenidos ustedes al conversatorio de los principios fundamentales del derecho laboral. Como ya sabemos todos, el pasado 16 de marzo fue radicada en Congreso de la República la reforma laboral que modifica el Código Sustantivo del Trabajo y, por supuesto, algunas otras leyes ordinarias y que tiene intrínseco, por supuesto, el desarrollo de algunos principios mínimos consagrados en el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia. Recordemos que la sentencia C-212 del año 2020, la Corte Constitucional nos entrega 3 momentos en los cuales debería existir reserva de ley estatutaria. Sobre esto vamos a hablar en nuestro panel. El primer momento es, en efecto, cuando se trate o cuando la discusión verse sobre alguno de los derechos fundamentales. El segundo momento es cuando el objeto de la regulación sea sobre uno de estos derechos. Y el tercero, por supuesto, es cuando la normativa pretenda regular de manera integral o estructural alguno de estos derechos o su núcleo fundamental. Es claro, lo ha dicho también la Corte Constitucional en sus sendas jurisprudencias y ha explicado que el derecho al trabajo pues, es un derecho fundamental y también nos ha explicado a qué viene su núcleo esencial. Entonces, en este panel intentamos definir o intentamos hacer unas respuestas o esclarecer algunas inquietudes
sobre cuáles son estos principios mínimos del derecho del trabajo que son desarrollados en la reforma laboral, cuál es el impacto de que sean, por supuesto, discutidos en una ley ordinaria y no en una ley estatutaria, y bueno, qué tensiones también se podrían plantear constitucionales por ahí. Entonces, para darle la palabra a nuestros panelistas, hago la primera pregunta, doctor Carlos Ernesto. La ministra de Trabajo ha dicho o dijo en reiteradas oportunidades que se quería trabajar un estatuto de trabajo. ¿Usted considera que en este proyecto de reforma laboral que está radicado en el Congreso de la República estamos cumpliéndole al Constitucional? ¿Estamos cumpliendo con el desarrollo de todos estos principios fundamentales o mínimos? Y si debería o no, por supuesto, discutirse como una ley ordinaria y no una ley estatutaria como en este momento está radicada en el Congreso de la República. Adelante, gracias. Gracias, doctora Isis. Muy buenos días para todos. Me complace mucho estar acá en este conversatorio con el doctor Ballesteros. Sobre la pregunta, eso del Estatuto del Trabajo es ¿cómo lo pudiéramos denominar? Como una especie de quimera que figura en el artículo 53 de la Constitución. El Congreso expedirá el Estatuto del Trabajo, que deberá contemplar unos principios fundamentales. La Constitución contempla dos tipos de formatos legislativos: las leyes ordinarias y las leyes especiales. Las leyes especiales se dividen en leyes estatutarias, que son las que regulan fundamentalmente los derechos fundamentales, y las leyes orgánicas. En estatuto es una palabra polisémica, es decir, no es un formato específico que contemple la Constitución, puesto que bajo la palabra estatuto pueden cubrirse una ley ordinaria, o puede cubrirse una ley orgánica, o puede cubrirse una ley estatutaria. Estatuto es cualquier conjunto normativo que regule una materia. En ese orden de cosas, el Estatuto del Trabajo ha venido siendo expedido por el Congreso de la República hace muchísimos años. El Estatuto del Trabajo en Colombia está configurado por toda la cantidad de leyes en materia laboral, sean para el sector privado o para el sector público. No hay pues una figura quimérica, una figura especial que el Congreso esté en deuda de expedir, como se ha dicho por ahí con alguna frecuencia. No, el Estatuto del Trabajo está hace muchos años en Colombia y ha sido expedido por el Congreso de la República a través, repito, de todas las leyes de índole laboral que se han expedido. O sea, el hecho de que se haya presentado un proyecto de reforma laboral a través de una ley ordinaria me parece bien. Esa ley no tiene que llamarse Estatuto del Trabajo, porque repito, Estatuto del Trabajo ya se ha venido configurando desde hace muchísimos años en Colombia. Muy bien, muchas gracias. Esto nos daría paso entonces a la pregunta. Carlos Ballesteros, para usted, ¿qué lugar tienen en este proyecto de reforma laboral los principios mínimos fundamentales de la Constitución, del artículo 53, el articulado actualmente radicado? Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la pregunta. Yo quiero comenzar haciendo referencia a lo que el doctor Molina ha planteado, porque comparto plenamente, no solamente lo que ha planteado acá, sino el documento a que hizo referencia el doctor Edwin, el artículo que usted escribió, donde hace referencia a ese tema y me parece absolutamente claro. Allí, para recordar,
en ese artículo hizo referencia a esnovismo del constituyente del 91 al hablar de ley estatutaria o de estatuto del trabajo, casi que invitando a que pensáramos que esa expresión viene de la Constitución española y que era más bonito hablar de estatuto del trabajo de una legislación laboral, por lo menos así entiendo y comparto ese mensaje plenamente. De esta manera y también con la misma orientación, todas las leyes que se han expedido a partir del 91, que tienen que ver con la materia del derecho laboral, hacen parte de ese gran estatuto del trabajo. Y yo diría, no existe una ley laboral que no tenga que ver con los principios del derecho laboral. Si usted mira el artículo 53 de la Carta Política, es un artículo que tiene una principialística no solamente relacionada con lo que decíamos son los principios tradicionales del derecho laboral, sino va mucho más allá, es mucho más protectora la Carta Política del 91 que la legislación que teníamos de antes del 91. Y si a esto lo ligamos al artículo 93, hablamos del bloque de constitucionalidad, hablamos de una principialística enorme, impresionante y muy móvil. Eso es lo que tenemos hoy. No conozco una sola ley del derecho laboral que no toque directa o indirectamente los principios. Esa es la precisión. Ahora, con respecto a la naturaleza de la ley, yo realmente creo que aquí deben existir más de un colega que ha analizado detenidamente los fallos de la Corte Constitucional sobre el particular. Y creo que coincidimos en que la Corte Constitucional no es nada clara sobre el particular, inclusive por la sentencia a que hiciste referencia, que no es clara, porque si cogemos ese párrafo donde aparece la síntesis supuestamente del pensamiento de la Corte, hubiera declarado inexequible esa ley, y no lo hizo. La Corte no es clara. Ahora, si me preguntan a mí qué es lo que yo creo que debería ser mediante una ley ordinaria, acogiendo parcialmente esa tesis de la Corte Constitucional, tendría que ser, primero, una norma que regule de manera integral el derecho fundamental, que no ocurre en este caso. Segundo, una norma que restrinja el derecho fundamental. Y creo que eso fue lo que quiso finalmente el constituyente. Si usted va a restringir de alguna manera ese derecho tan importante, se exige la mayoría del Congreso de la República y ese trámite calificado tan complejo para lograrlo. Para mí, esa es mi conclusión después de toda esa lectura, porque obviamente en el debate que se hizo en la subcomisión, permanentemente, especialmente representantes de los empresarios, decían, oiga, pero eso es un derecho fundamental, está tocando un derecho fundamental. Y obviamente la orientación iba para lo mismo, para decir, entonces debe ser una ley estatutaria, pero yo llego a una conclusión distinta y por eso creo que no debe ser así. De ser así, simplemente es la siguiente inquietud. La ley 789 de 2002 debió haber sido una ley estatutaria. Esa ley sin duda tocó derechos fundamentales y para mi gusto restringió derechos fundamentales, que de alguna manera la Corte Constitucional al estudiarla dijo prácticamente eso. Digo, lo que pasa es que se justifica por esa finalidad tan loable que es la generación de empleo. Pero bueno, pero entonces la conclusión es, no es así. Estás preguntando qué tiene que ver esa principialística con la reforma. Pues sin duda toda, casi que todos los artículos que se tocan allí tienen que ver con algunos de esos principios. El de la estabilidad, que ya fue explicado ampliamente, es un principio que está en el artículo 53, es un principio tradicional del derecho laboral. Incluso si hablamos del principio de la irrenunciabilidad, de alguna manera cuando hablamos de la prescripción, que se modifica también, está mirado. Algunos consideran que al permitir que haya prescripción de los derechos laborales se está permitiendo la renuncia a derechos que tienen ese rango tan importante. Algunos consideran que no debe existir esa prescripción, pero bueno, ya sabemos cuál es el pensamiento de nuestra Corte y no encontramos reparos sobre el particular. Si hablamos del principio de la primacía de la realidad, cuando tocamos el contrato de trabajo, el contrato de prestación de servicios, estamos tocando precisamente ese postulado. Cuando hacemos referencia al contrato de plataformas digitales de reparto, también estamos haciendo referencia al principio de la primacía de la realidad. La remuneración mínima vital y móvil, principio tan importante que todas las cortes dicen existe, el problema es que no hay norma que lo precise,
para quienes devengan más de un salario mínimo, pues obviamente tienen que ver con unos principios. Y creo que todos los artículos tienen que ver con alguna de esos principios a que estoy haciendo referencia. Muchas gracias. Y en el hilo de esta conversación voy a saltarme un poco el formato y voy a hacerle la segunda pregunta, doctor Carlos Ballesteros, y discúlpeme si me salto esta pregunta, pero es para que hagamos, digamos, un discurso coherente, porque imagínense que nosotros conocimos pues, del sinnúmero de borradores que se presentaron para este tema de la reforma laboral, que en diferentes versiones se conocieron algunos desarrollos de esos principios mínimos fundamentales, pero en este que se radica en Congreso de la República solo se enuncian. Entonces, antes de pasar a la siguiente pregunta, quisiera preguntarle cuál es o cuál fue el motivo que llevó a que solamente se enunciaran en esta propuesta radicada y que las versiones que habíamos conocido con anterioridad sí los desarrollaban puntualmente. Bueno, esa pregunta me invita a hacer un énfasis en algo que el doctor Edwin ya planteó. Este proyecto fue construido entre todos. No quiere decir que todos estuviéramos de acuerdo. Y esa es una buena observación. Más de 18 reuniones de la subcomisión de políticas laborales y salariales se realizaron, cada una de 4 o 5 horas, un trabajo intenso. Allí se proponían temas y se escuchaban las posturas de cada una de las personas que estaban allí, que querían participar. Efectivamente, el primer borrador que se presenta contenía, digamos, una precisión de cada uno de los principios. Ahí estaba. Muchos reparos se presentaron inmediatamente de todos los sectores y reparos especialmente técnicos. Cuando nos decían, una cosa es el principio y otra cosa es la regla. Ustedes ahí están juntando principio y regla. Yo siempre planteé, ese es un debate que desde Aristóteles se viene tocando y no hemos podido resolver qué es principio, qué es regla. Bueno, pero aceptemos como válido hecho. Primera recomendación, que se acoge plenamente, dividamos principio de regla. La idea era plantear los principios, dejarlos sentados, además por algo que yo diría que es parte de la cultura nuestra, desafortunada, pero parte de nuestra cultura. Si no está en la ley, no existe. No es que esté en la ley, así está en la Constitución. Si no está en la ley, a veces para algunos es como si no existiera. A veces terminamos dándole mayor prelación a la circular que a la Constitución. Entonces es algo que quedó allí, que realmente no aportaría absolutamente nada nuevo desde el punto de vista técnico-jurídico. Pero muchas de las reglas que estaban allí, en el documento que estás mencionando, efectivamente finalmente quedaron. Un ejemplo de ello, el incremento salarial para las personas que deben ir más de un salario mínimo. Eso estaba junto, lo separamos precisamente en aras de ello. Pero yo creo que no es antitécnico hacerlo, esa es mi postura, pero esa fue la razón fundamental. No hay otra motivación. Muchas gracias, doctor Carlos Ernesto. Entonces, el hecho de solamente citar, o meramente citar estos mínimos principios fundamentales, a desarrollarlos como estaban presupuestados en los anteriores borradores que nosotros conocimos, obligaría ahorita en este proyecto que está radicado a tramitarse de manera diferente de una ley ordinaria. ¿Habría diferencia entre una y la otra, o definitivamente estamos en concreto pensando que la forma sí es tramitarla como una ley ordinaria, como en este momento se encuentra en trámite? Bueno, yo encuentro en el proyecto que hay una mención en el artículo primero, hay una mención a los principios. Y en el transcurso del articulado hay un desarrollo a través de reglas de algunos de esos principios que se enuncian en el artículo primero. No se regulan todos los principios enunciados en el artículo primero, solamente algunos. La sola mención, la mera mención de principios
El artículo primero habla de los principios del artículo 53, habla de los principios de la Declaración OIT de 1998 reformada o adicionada en el 2022, habla de otros principios que se derivan del bloque de la constitucionalidad, etcétera. Eso habla del artículo primero. El artículo primero enuncia los principios, los enuncia. La sola enunciación no amerita una ley estatutaria. Es que en el proyecto lo que se hace es copy-paste. Se toma el artículo 53 y se transcriben literalmente los principios. Se toma la declaración del 98 y 2022 de la OIT y se transcriben los enunciados de esos principios. Eso en sí mismo no requeriría una ley estatutaria. La Corte Constitucional ha dicho que prácticamente todas las leyes lo que hacen es regular derechos fundamentales, pero también ha dicho la misma Corte que eso solo no justifica una ley estatutaria. ¿Cuándo es necesaria una ley estatutaria? Cuando, aquí se ha mencionado, se reúnen tres requisitos. Uno, que se haga una regulación, digamos, integral del principio constitucional. Dos, cuando la regulación verse sobre el núcleo esencial del derecho fundamental. Y ese es un punto muy importante que no se puede perder de vista, el núcleo esencial. El núcleo esencial es ese elemento invulnerable de un derecho fundamental, es decir, esa parte del derecho fundamental que no se puede tocar. Eso es el núcleo esencial. Si la regulación se refiere a ese núcleo esencial, ha dicho la Corte, se requerirá una ley estatutaria. Y el tercer criterio que ha esbozado la Corte es si la regulación restringe, limita el derecho fundamental, le impone restricciones o limitaciones. Esos son los tres criterios que ha expresado la Corte Constitucional para definir cuándo una materia tiene que ser regulada a través de una ley estatutaria. Cuando el proyecto regula algunos de esos principios, es decir, no solamente los enuncia, sino que algunos de ellos, no todos, los regula, ahí tendremos que hacer un análisis de si esa regulación, por ejemplo, el proyecto trae regulaciones sobre el principio de remuneración mínima, vital y móvil. Hay algunos artículos sobre eso. El proyecto habla o regula la estabilidad laboral, o sea, no solamente la enuncia en el artículo primero, sino que la regula. El proyecto habla de negociación colectiva, cuando habla de prohibir los pactos colectivos e instrumentos similares, está tocando la negociación colectiva. El proyecto trae regulaciones, modifica como 8 de los 10 artículos del Código Sustantivo del Trabajo en materia de huelga. Modifica 8 de 10 artículos. Ahí habría una regulación integral y que tocaría el núcleo esencial del derecho de huelga. En síntesis, hay
unos principios, algunos, que no solamente son enunciados, y repito, esa enunciación sola no amerita una ley estatutaria, sino que hay unos principios de esos, del artículo primero, que el proyecto regula. Y ahí es donde entonces hay que mirar si esas regulaciones cumplen los criterios de ley estatutaria que exige la Corte Constitucional. A mi juicio, y quisiera ilustrar esto un poco antes de entrar al tema. El habeas corpus, estoy poniendo un ejemplo para diferenciar bien ley ordinaria de ley estatutaria. El habeas corpus tuvo que ser regulado a través de una ley estatutaria, porque consagrar el habeas corpus y regularlo en el Código de Procedimiento Penal, que es una ley ordinaria, habría conducido a declarar inconstitucional el Código de Procedimiento Penal en la parte del habeas corpus, porque el Código de Procedimiento Penal es una ley ordinaria, y si se hubiera introducido dentro de una ley ordinaria una materia que es de derechos fundamentales, en este caso el derecho a la libertad, que es un derecho fundamental, a través del habeas corpus habría sido declarado inexequible en esa parte. Entonces, por eso el habeas corpus está regulado por separado del Código Procesal del Código de Procedimiento Penal en una ley estatutaria. El derecho de petición no podía incluirse una regulación, el derecho de petición ante entidades públicas, no podía incluirse una regulación dentro del Código Contencioso Administrativo, que es una ley ordinaria. Era necesario regular el derecho de petición, que es un derecho fundamental, en una ley estatutaria, y así se hizo. Bueno, este paréntesis lo cierro ahí, esto era meramente ilustrativo para mostrar cómo ciertas materias que tienen que ver con derechos fundamentales no pueden tratarse en leyes ordinarias. En el caso del proyecto, yo tengo, digamos, una particular inquietud sobre el principio, la regulación que hace del principio de negociación colectiva en lo atinente a la prohibición de los pactos colectivos. Y esta es una inquietud que tengo, no tanto porque deba ser objeto de materia, objeto de ley estatutaria, sino porque esa prohibición a mí me parece que tiene visos de inconstitucionalidad. El artículo 55 de la Constitución habla del derecho de negociación colectiva y no hace ninguna distinción de si quienes ejercen ese derecho de negociación colectiva están sindicalizados o no. Dice, el derecho de negociación colectiva es un derecho de los trabajadores, sin distinción, no hace distinción entre sindicalizados y no sindicalizados. La figura del pacto colectivo, que es una figura preconstitucional, porque eso viene, doctor Ballesteros, eso viene desde el Código Sustantivo del Trabajo de 1950, lo que protege es el derecho de negociación colectiva de los trabajadores no sindicalizados. Les da esa salida a los no sindicalizados, o sea, a los que ejercen la libertad negativa de sindicalización. Yo me pregunto si el eliminar los pactos colectivos y las figuras similares a los pactos colectivos
acarrea una inconstitucionalidad, porque se está privando a los trabajadores, a un sector de trabajadores que no están sindicalizados, no quieren sindicalizarse, o bueno, por lo que sea, los está privando de ese derecho fundamental a la negociación colectiva. A mí me parece que ahí habría una inconstitucionalidad, para mí, muy clara, y que no se subsanaría con emitir una ley estatutaria sobre la negociación colectiva en donde se prohíban los pactos colectivos. Igual, creo yo, esa ley estatutaria, si saliera en esos términos, también sería declarada inconstitucional, porque es que las leyes estatutarias también tienen que respetar la Constitución. Leyes estatutarias son las que tratan ciertas materias que son de reserva de ley estatutaria, pero las leyes estatutarias son, como dice la Corte Constitucional, una prolongación de la Constitución. En consecuencia, tienen que respetar la Constitución. Para no hablar de otros aspectos que a mi juicio pudieran tener visos de inconstitucionalidad, ese tema sí me parece que es claramente inconstitucional. Muchas gracias. Mire que precisamente usted se me adelantó a una pregunta que le iba a hacer respecto de si usted podía avisorar de pronto alguna tensión constitucional en estos temas de libertad de negociación sindical en sentido negativo, pero bueno, y en algunas otras cosas, en libertad de oficio, en los derechos de los sindicatos minoritarios. Pero entonces se me adelantó usted un poco a contestar respecto de la prohibición entonces de los pactos colectivos. Le hago entonces la pregunta a usted, doctor Carlos Ballesteros, si encuentra o se avisora en este proyecto de reforma alguna tensión constitucional en temas de derechos de los sindicatos minoritarios, de la negociación colectiva, negociación sindical en sentido negativo, si encuentra alguna tensión constitucional que nos pueda ayudar en ese. Bueno, efectivamente la tensión existe, eso es indudable. Es que además los debates que se dan en la Carta Política normalmente son producto de esa tensión, de tensión de derechos. Ahí el tema es cómo se administra esa tensión, ese es el reto. El tema que acaba de plantear el doctor Molina, que es bien importante y va a ser necesariamente, creo que motivo de estudio de la Corte Constitucional, pues también tendrá que mirar precisamente una tensión allí. Hay una lectura de la Carta Política, así la he hecho yo siempre, se la acabo de escuchar al viceministro, es que el Estado no solamente debe permitir que existan sindicatos, no solamente debe permitir que haya negociación colectiva, tiene la obligación, y así leo yo los convenios de la OIT, que hacen parte de la Carta Política, tiene la obligación de estimular tanto la negociación colectiva como las organizaciones sindicales. Y creo que ese es un debate bien interesante frente al argumento que acabamos de escuchar. Hasta dónde realmente esa obligación que ha tenido el Estado de estimular de verdad las organizaciones sindicales no está por encima de esa supuesta libertad de negociación. Por hecho, esa tensión la tendrá que hacer, la tendrá que resolver la Corte, así como resolvió la tensión entre una norma regresiva, como fue la Ley 789 de 2002, frente a un valor muy importante que era la generación de empleo. Yo pienso que permanentemente esa tensión existe y ese análisis lo tendrá que hacer la Corte Constitucional en ese momento, porque para mí sí es una obligación. Pero esto invita a muchos debates importantes. Aquí también se planteaba anteriormente el tema de la posibilidad de tener más de una organización sindical de empresa en una misma empresa, que es un tema que percibimos, casi que todos los actores están de acuerdo en que así no debería ser, que lo que se posibilitó con las sentencias de la Corte Constitucional le hizo más daño a un actor y al otro. O sea, eso no fue positivo, eso fue negativo, y el resultado es evidente: 50 organizaciones sindicales en una misma empresa, 50 negociaciones colectivas en una misma empresa. Eso no puede ser sano para ninguna de las dos partes, pero así está hoy, con sentencias de constitucionalidad. Ese es un tema que se debatió, se tocó, y alguna propuesta era, pues
vámonos en contravía de lo que dijo la Corte Constitucional. Realmente yo sí creo que ahí hay una cosa juzgada constitucional, pero ahí viene el otro argumento interesante, es que el derecho es cambiante, la sociedad es cambiante y efectivamente es cambiante, ese tema se podría volver a colocar en la discusión de la Corte Constitucional, esa otra tensión fuerte. Y aquí realmente no se trata de que las organizaciones sindicales pequeñas no tengan opciones para negociar. Ahí está la reforma y es muy claro que se puede hacer. Aquí no se fortalecen necesariamente las organizaciones sindicales fuertes, sino se invita a que los sindicatos se junten, precisamente para evitar esas dificultades prácticas que hay allí. Dos argumentos se tuvieron para efectos de la reforma, para que también se tenga en cuenta, teniendo en cuenta los intereses de los dos actores, como son el actor empresarial y el actor sindical. Primero, ¿cuál es la razón por la cual existe esa motivación para crear más sindicatos? Que además es estadísticamente impresionante. Colombia ha creado más sindicatos, pero menos sindicalizados. O sea, es una cosa que tiene que tener alguna explicación. Yo diría que hay dos posibles interpretaciones. Una de ellas, que me parece muy importante, es el tema de la estabilidad laboral. La gente se siente que no tiene estabilidad y por eso considera que crear sindicatos le va a posibilitar esa estabilidad, ya sea por el fuero sindical o ya sea por el fuero circunstancial. Y así lo estamos viendo especialmente en el sector privado. En el sector público hay otras motivaciones. Pero entonces, ¿cómo enfrentar ello? Pues yo diría, una fórmula importante es garantizar la estabilidad, no la inamovilidad como se ha planteado en algunas oportunidades. Y de otra manera, posibilitar una negociación colectiva mucho más fuerte, que es lo que creemos que se logra con la negociación colectiva multinivel. Mira que lo que usted ha dicho es bien interesante, discúlpeme, doctor Carlos Ernesto, antes de darle la palabra. Lo que usted está diciendo, precisamente hay muchos sindicatos en Colombia, habíamos visto en una presentación pasada que habían cerca de 12.000 sindicatos, de los cuales única y exclusivamente negociaban el 40% de todos esos sindicatos. Entonces yo creo que también una reforma en materia colectiva debería ir más allá tanto de imponer derechos, sino también deberes para la sindicalización. Igual de todas maneras es bien importante que tengamos en cuenta esta cifra porque hablando de deberes para los sindicatos también, uno de los deberes más importantes por supuesto es adelantar estas negociaciones. Entonces de pronto cuando uno ve esas cifras pues es realmente un poco preocupante, ahí nos tendríamos que hacer esta pregunta y es, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay más sindicatos? ¿Por qué hay menos sindicalizados? ¿Y por qué por supuesto no todos ejercen la negociación? Qué pena, me salí ahí un poco del guión. Doctor Carlos Ernesto, me estaba pidiendo la palabra. Sobre el tema de la unidad negocial que trataba el doctor Ballesteros, yo tengo el mismo temor. En el proyecto se habla de ¿cómo se dice? La negociación colectiva por sindicato más representativo. Y como bien lo ilustró usted hace un momento, la Corte Constitucional en la sentencia C063 del 2008 dijo que la figura del sindicato más representativo era una figura contraria a los principios de libertad sindical. La Corte Constitucional se equivocó en eso, se equivocó flagrantemente, porque el sindicato más representativo para efectos de la negociación colectiva es una figura legítima. La OIT lo ha dicho de muchas maneras, la negociación colectiva puede hacerse por cada sindicato individual o por el sindicato más representativo que represente a los otros. Que lo importante, ha dicho la OIT, es que ese sindicato más representativo sea definido o seleccionado con criterios objetivos. El criterio objetivo más común es cuál es el sindicato mayoritario. Ese es el obvio, el criterio obvio y más común y universal prácticamente, pero puede haber otros criterios.
Lo importante es que sean objetivos. Pero la Corte Constitucional en esa sentencia dijo que el sindicato más representativo era una figura inconstitucional porque era contraria a los principios de libertad sindical universales. El temor que tengo es que este proyecto, que vuelve a la figura del sindicato más representativo, que me parece que es acertado, choque contra la doctrina que ha esbozado la misma Corte Constitucional, diciendo que el sindicato más representativo no debe existir en Colombia. Estoy de acuerdo con lo que usted dice, de que esta es una sentencia del 2008, han transcurrido 14 años o algo así, las condiciones sociales del mundo han cambiado, etcétera, etcétera, la teoría de la constitución viviente y toda esa cosa podría dar lugar a que la Corte revisara esa postura, pero hay que tener presente que hay una espada de Damocles ahí sobre esas disposiciones del proyecto que vuelven a permitir la negociación por sindicato más representativo. Muchísimas gracias. Vemos que tenemos muchísima tela que cortar aquí, pero definitivamente el tiempo se nos agotó. Me han recomendado expresamente que lo respetemos, entonces agradezco a ustedes. Muchas gracias por toda esta ilustración que nos han dado en este conversatorio, los principios fundamentales del derecho laboral. Espero que haya sido de su agrado y que, bueno, hayamos tomado nota porque qué importantes aportes que nos han hecho el día de hoy. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos.